¿Qué tal? ¿Cómo les va? Me da mucho gusto saludarles. Gracias por estar con nosotros. Ahora estamos a través del video con YouTube y también esta entrevista que iniciaremos en un momento para la Peña Literaria Shakespeare Cervantes allá en Houston, encabezada por el gran Carlín y todos los demás, y además todos los asistentes que espero disfruten lo que vamos a conversar ahora. Estamos situados en la ciudad de Antigua, en Guatemala, en Centroamérica, prácticamente entrando a las puertas de Centroamérica. Ya también les contaremos después sobre la diversidad de esta ciudad y cómo se vive la ciudad allá abajo, la ciudad, porque aquí Antigua, digamos, es muy pegadito. Conversábamos que es, en lo que a mí respecta, es una distancia muy corta entre Guatemala ciudad y Antigua, pero para la gente que habita acá son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Pero ya conversaremos de eso. Así que estamos situados acá en Centroamérica y está conmigo, a quien le agradezco mucho, Pablo Piloña. Sí. Pablo, me da mucho gusto saludarte, muchas gracias. Igualmente, gracias por estar con nosotros. Quiero agradecer al inicio de esta entrevista a mi gran amigo y escritor Agustín Sánchez González, que es quien me ha hecho el favor de contactarme, de presentarme contigo. Y bueno, pues gracias a él estamos sentados en esta mesa conversando, así que muchas gracias. Bueno, Pablo, gracias nuevamente por aceptar esta invitación. ¿Tú eres nativo de aquí, de Antigua? Yo nací en la capital y me trajeron acá desde que tenía un año porque lloraba mucho. Entonces me trajeron acá a la ciudad. Ahí notas esa diferencia. En la ciudad lloraba mucho y aquí pude dormir. ¿De verdad sí? ¿Sería por el ruido o porque acá se calmaba? Sí, aquí esto era, en ese entonces era total silencio. Ahorita todavía es un poco más de bulla, pero sigue siendo silencioso. Sí, no, entonces bueno, pues nativo de la ciudad de Guatemala, centroamericano, pero además comunicador gráfico, digamos, caricaturista. Así es. Cuéntanos sobre tu profesión, sobre tu carrera, por favor, tu historia. Fíjate que mis inicios y mi permanencia ha sido en la pintura. Ajá. De la pintura fui derivando hacia la ilustración. Creo que uno se vuelve curioso en la actividad artística, vas buscando qué otras formas tienes para expresar o para notar o para sobrevivir incluso. Ajá. Y entonces de la ilustración ya vino el paso a la caricatura. Primero la caricatura para eventos, para atención de la gente en general, y luego vino la caricatura política ya en periódicos, ¿verdad? Ajá. Sí, ha sido un recorrido bastante ameno. Mira qué bien. ¿Y hace cuánto tiempo que estás involucrado en la caricatura política? La caricatura política, más de 10 años, publicando a nivel nacional y algunas que han salido fuera de las fronteras, ¿verdad? Entonces, ajá, son como hijos que no sabes hasta dónde van a llegar. Exacto, no vas a desarrollar una puerta para que vuelen. Oye, todo el tiempo has hecho caricatura política. Bueno, ya de cuando dejaste el dibujo y entras a esta parte, ¿has hecho caricatura política aquí en Guatemala? Sí, siempre perseveré en mantener la parte de la pintura, de la ilustración, claro, y de la caricatura de honra, de jolgorio, de felicidad, la que no ofende, la que no ataca, la que haremos entre amigos, ¿verdad? Sí. Es una que preservo aún a la fecha y que mantenemos a nivel empresarial con mi esposa. La caricatura política pues fue una parte que también se dio como oportunidad laboral, pero a la vez como una necesidad social que sí hay que aprovechar en nuestros países, porque se vuelve la oportunidad de que llegar a que mucha gente entienda problemas muy, muy difíciles que nos afectan a todos, ¿verdad? Y que de repente son difíciles de expresar en un texto que nadie lee, ¿verdad? Entonces, el estímulo de la caricatura es poder motivar a que ese texto que nadie leyó vayan y lo revisen, porque la caricatura te despertó la curiosidad, claro, ese problema, ¿verdad? Claro. Fíjate que hacer caricatura creo yo que es una de las cosas más difíciles en la cuestión de editorializar, ¿verdad? Porque en la caricatura hay que resumir en pocas palabras lo que sería una editorial que lleva 5,000 palabras, digamos, ¿no? Claro, sí. Es problemático por varios aspectos. Una, por el aspecto del resumen, de la síntesis que tú mencionabas, pues es el más exigente. Luego el que detrás de esa escena hay una labor de lectura muy profunda. Tienes que estar en contrastar notas, en buscar información, en buscar diferentes fuentes. Tienes que hacer una labor periodística para lograr sintetizar y para lograr expresar algo con responsabilidad. Sí. No sacar nada más algo que entretenga y que dé risa, sino algo que te motive a pensar después de la risa. Exacto, sí. Y esa es la primera parte. Y la segunda parte, que es la más complicada, es que en general en el mundo hay mucha intolerancia hacia posturas diferentes. Lo pudimos ver en los atentados en París, ¿verdad? O sea,
eso va a persistir. El violento salido de humanidad que dice no me gusta que pienses distinto a mí y voy a acabar contigo, ¿verdad? Exacto, sí. Y aparte de eso, en nuestros países todavía persiste la forma de poderes que buscan estar detrás de los medios y que hasta cierta forma quieren censurar la información. Exacto. Entonces, cuando la caricatura llega a ser un punto que es muy visto y que va a tocar o herir alguna susceptibilidad, te topas con esos poderes. Exacto. Ahí vamos encaminándonos a lo que será mi siguiente pregunta. Latinoamérica y en particular Centroamérica ha sido una región muy golpeada, ¿no? Muy violenta, muy masacrada, humillada, ¿no? En los últimos, digamos, 30 o 35, 40 años, ¿no? Guerrillas, revoluciones, falta de paz, en fin, una serie de situaciones y además gobiernos tiranos, ¿no? Gobiernos dictatoriales, gobiernos asesinos y represivos, ¿no? En este papel en donde te has metido a la caricatura política, que es ya, por ende, digamos, riesgoso, ¿no? En este momento en Guatemala, ¿qué tan riesgoso es hacer tu trabajo como periodista? Y esto te lo pregunto porque, como sabrás, en nuestro país, en México, la situación ahora de ser periodista es una de las profesiones más riesgosas del mundo, ¿no? Claro. Son asesinatos. En Guatemala, ¿cómo es esa situación, Pablo? Fíjate que la palabra represión ahora tiene muchas formas y una gama de matices. Y lo que antes lograban asesinando una pluma o asesinando un lápiz, ahora lo logran anulándote de otras maneras. Una muy simple es la exclusión laboral, ¿no? Ese es un problema que se encuentra tanto para escritores como para caricaturistas. Yo en mi caso lo pude ver de una forma personal, que te cuento así en resumen. Ajá. Trabajé por 10 años para Diario al Día, que tenía un medio, un producto de caricatura exclusivamente política de 8 páginas todos los domingos, se llamaba La Matraca, y yo me encargué del producto durante todo el tiempo que laboré para ellos. Y el carácter de este producto era de denuncia, si lo quieres ver, rebeldía, de una forma muy clara de decir quién es el corrupto, quién es el que está dañando, el que está cometiendo un hecho que al final de cuentas va a afectar a la población. Y se dio el gravísimo problema que durante el gobierno anterior, que como se sabrá ahora por las noticias, fue un gobierno curioso porque se fueron todos procesados, todos presidente preso. Nos llenó de alegría en México a la sociedad, pero eso quisiéramos ver en nuestro país también, que no hemos podido hacerlo, pero sí. Ha tenido otras ramas que de repente se desconocen, porque por ejemplo en este caso se dio un manejo de intereses económicos hacia el periódico en el que yo estaba. Oh, es decir, corrupción. Sí, les mandaban dinero. Y se vio aquello de que está hasta la fecha el que si estaban a nivel de inversionistas, que si estaban a nivel de dueños, o sea, es un asunto todavía en investigación, pero del cual quedó un tema muy claro, que el personaje que era presidente de la empresa del periódico fue al final de cuentas el punta de lanza de todo este hecho de corrupción. Y es el que se ofrece ahora como colaborador eficaz, por el que entra ahora a ser procesado Valdetti, Otto Pérez y demás. Entonces, un individuo que estaba en medio de la situación ya te deja pensar, aunque no esté totalmente evidenciado que los otros fueran dueños directamente, sí tenían a una persona de ellos metido en el nivel más alto del periódico. Claro. Entonces, yo lo pude ver personalmente en hechos como el que empezaran con mejor si no sacamos caricatura de Otto Pérez y de Valdetti, y en el momento álgido, en el momento de su cierre antes de las aprehensiones y demás, cuando había que decir las cosas. Y ahí se da de que como el caricaturista tiene que tener no solo el carácter, sino que un poco el desdén hacia las reglas que le pongan cuando son injustas. Ajá. Pues yo no hice caso, ¿verdad? Yo seguía haciéndolo, y ahí sí que retando a la suerte. Y al final de cuentas lo que buscaron fue, pues no una eliminación física, sino que una eliminación laboral. En el sentido de... Se acabó el trabajo. En el sentido de sí, te vamos a dejar sin trabajo y no te vamos a pagar absolutamente nada. Perdóname, ¿tú firmas como qué? Piloña. Piloña, mi apellido. Parece apodo, por eso lo aprovecho. Piloña, como Piloña, ok. Oye, y entonces, ¿qué tal que hoy no sacamos esa caricatura y de todas maneras no hiciste caso? Sí, y al final te llegó esa advertencia. Al final de cuentas, la situación fue ya del orden de
al regreso de unas vacaciones ya tenemos a alguien en tu lugar y no te vamos a pagar absolutamente nada. ¿Nada de cuánto te habías trabajado? De todos los años que teníamos de relación laboral. Entonces, una cosa que es una nueva forma de eliminación, como te digo, porque te ponen en una situación donde, para empezar, la vía que te queda, la de irte por la vía legal, que en estos países es eterna. No, hombre. Y cuando te vas contra los poderes grandes, es aún más extensa. Entonces, los tengo bajo demanda, está esa situación ahí en camino y demás, pero fue el precio de la denuncia, de decir las cosas como estaban sucediendo. A partir de esa situación, pues yo abrí un frente propio en redes sociales que fue Mortenango, donde hice uso de mis propios personajes, no repetí ninguno de los que ellos tenían, mi mismo estilo de línea, y siempre la frente de seguir manteniendo la caricatura como lo que debe ser, como un elemento en donde expresas lo que está sucediendo y sacas gracia de eso, porque al final de cuentas hay mucho de ironía, hay mucho de sátira dentro de las barbaridades que te hacen, mucho sarcasmo. Y creo que lo que nos sucede mucho a lo que hablábamos hace un tiempo a los artistas, que cuando cumplimos con una situación de estas y nos pasó algo similar, pues buscamos otras formas de subsistir. Claro. Y lo seguimos haciendo porque al final de cuentas no es una necesidad solo económica la que tienes de producir, sino que ya es una necesidad vital. Sí, exacto, interior. Te mueres si no lo sacas, ¿verdad? Te mueres si no lo haces. Entonces, yo no voy a dejar de ser caricaturista con eso, y al final se me abrieron otros frentes que ya tenía abiertos desde antes, como el de Revista Contrapoder, que es una caricatura semanal en la que ya llevo buen tiempo. Y es una caricatura siempre de orden político, donde afortunadamente no he tenido ninguna restricción de esta naturaleza, ningún problema. Entonces, creo que al final de cuentas las restricciones existen, los topes existen, es una situación que no vamos a poder negar de nuestros países, pero hay que volverse muy creativos y no solo valientes, muy creativos, porque solo ser valientes te llevaría directo hacia tu muerte. Exacto, la tumba. Entonces, tienes que hacerte primero creativo y después valiente. Exacto. Oye, ahora que me dices cómo se llama la revista donde trabajas, Contrapoder, pues ya sería el colmo que ahí te dijeran, no puedes poner esto. No puedes poner, el poder, ¿no? Claro, claro. Oye, qué bien. Bueno, en este momento quiero agradecerle a Karen, mi hija, que está ya en la cámara, como siempre, ayudándonos, así que muchas gracias. Para quien nos acaba de sintonizar a través de dijéramos, el audio, que está en evox.com, o a través de YouTube y recorrieron el video, como sea. Estamos platicando con Pablo Piloña, acá en la ciudad de Antigua, Guatemala. Hoy es el mes de febrero, el día 18, 19... 18 de febrero del 2016, y estamos acá en Centroamérica, así que muchísimas gracias. Estamos hablando de su trabajo como caricaturista, los temas políticos, en fin, cómo está la situación. Pablo, quiero preguntarte, ahora tienes tú un negocio con tu esposa que se relaciona un poco en la manera de cómo tenemos que hacer para que la gente aprenda, digamos, ¿no? A través del gráfico, todo artes. Cuéntanos de eso, ¿cómo es esa labor acá? Fíjate que yo soy el carácter de siempre ir haciendo diferentes cosas a la vez, no puedo quedar quieto en un solo asunto. Entonces me llevaba la caricatura política en el oficio que ya tenía, periódicos y publicación nacional y demás, y que sigo teniendo en otras formas. Pero nunca me despegué de la caricatura social, en eventos y más, que al final de cuentas algo con lo que subsisto. La pintura tampoco lo dejé, ni la ilustración, pero me encontré con mi esposa y se sumó un talento. Yo venía entrando a hacer medio que la labor de rascarle al periodista para poder sustentar mi trabajo en cuanto a la caricatura editorial, pero ella sí es periodista de profesión. Entonces ahí se me abrió un mundo de cómo podíamos fusionar el tema de la comunicación y el tema estrictamente gráfico, bajo el tema de todo aquello que la gente deja de leer porque lo siente aburrido o no siente el estímulo. Y entonces propusimos como que el complemento ideal es un buen gráfico, un buen atractivo que puede ser desde la diagramación hasta la ilustración. ¿Cómo vas a construir un argumento para que la gente tenga el hábito de leer? Exacto. Y con todo arte pues lo hemos podido llevar a diferentes formas, desde educación de la más sencilla que puedas imaginarte, desde aquella en donde el gráfico es el vehículo preponderante para que la gente se guíe, donde un cómics es el que te hace leer, hasta la educación muy técnica, donde estamos en el extremo opuesto, donde lo que queremos hacer es que aquel tema muy, muy elevado, de un círculo muy reducido de
de técnicos que lo van a comprender, pueda hacerse digerible a través del gráfico para un universo muchísimo más grande. Entonces, nos damos cuenta de que al final de cuentas, en este caso, el dibujo se vuelve un ente democratizador, porque te iguala en las posibilidades de comprensión desde un texto muy básico hasta un texto muy complicado, y aparte de todo, se elimina aquella situación del estatus del lector, ¿verdad? Que estás en un estatus muy diferente si estás leyendo un libro básico, si estás leyendo uno muy profundo. No debe existir eso. Claro, claro. En realidad es tener el mismo encanto, desde el libro muy sencillo hasta el libro muy complicado, y al final creemos que el encanto que puede fusionar ambos en ese ente democratizador es un buen gráfico, y esa es la comunicación gráfica. Oye, qué bonito pues fusionar exactamente dos cosas. Ahora que me comentas sobre eso, creo que regresamos con eso un poco a algunos orígenes. Por ejemplo, en la Ciudad de México, siempre hay esta discusión entre la literatura, dijéramos, ¿no? La literatura muy fina o muy de autor. Bueno, y es obvio. Luego hay otro tipo de literatura para, digamos, la gente de a pie. Y han sido casos muy curiosos porque son libros, digamos, hasta se va a reír la gente que nos está viendo y escuchando en México, que es el libro vaquero, el libro sentimental, ¿no? La novela. La novela gráfica, digamos, claro. ¿no? Exacto, trae una historia, pero trae gráfica, y miles de personas leen eso todos los días en México, ¿no? Y, por ejemplo, yo recuerdo a mi abuela, en casa de mi abuela, en el baño y fuera del baño siempre había un libro vaquero y estaba Lágrimas y Risas, en fin. Claro. Pero tengo ese recuerdo de los gráficos, ¿no? La parte gráfica. Y una vez discutiendo, creo que estábamos en la universidad y ya sabes que tenemos años diciendo que México es un pueblo donde no se lee, ¿no? A comparación de otras partes del mundo. Y luego alguien tomó una foto en el metro, y en el metro de la Ciudad de México iban casi todas las personas sentadas así con un libro vaquero, ¿no? Claro. ¿Qué dices que México no lee, no? Claro. Exacto, pero esto que estás haciendo me lleva a este recuerdo porque a través del gráfico es como se atrapa en este sentido a los lectores. Así es, ¿no? así Si esta gente no hubiera tenido esos gráficos, pues ni siquiera ese acercamiento a la literatura pudiera alguien considerarla barata, ¿no? Exacto, es que lo único que tienes que hacer es, no me gusta usar términos como el de calidad, el que se utiliza mucho en literatura. Hay que elevar la calidad de lector. No creo que sea eso, sino que más bien hay que pulir las formas. Sí. Simplemente hay que pulir las formas. En el caso de la novela gráfica, yo creo que lo único que hay que hacer es elevar un poquito la capacidad y la demanda que se le puede hacer al lector del estímulo en cuanto a las partes descriptivas de la novela, Sí. en cuanto a los diálogos y el juego de los diálogos, porque al final de cuentas es lo que hace imaginar la situación. Sí. Eso sería lo único a lo que yo le haría recomendación de pulir una esquinita y un ángulo por acá o por allá, pero al final de cuentas el estímulo que te estoy diciendo es el de imaginar la situación, y es muchísimo más efectivo si te aparece 2 o 3 páginas después la ilustración de lo que imaginaste. Sí. Entonces esto es como que una gratificación para el lector, porque te pusieron a imaginar el caso, el momento en el que estás, y luego abres la siguiente página y está ahí lo que tenías en la mente. Exactamente. Es un premio muy grato. Sí. Yo te decía hace un rato el recuerdo de las grandes obras, porque no tenemos diferencia entre los libritos de las novelas populares a grandes obras como las ilustradas con garabados de Durero, que en realidad te ofrecían un gran espacio de texto, pero después te encontrabas un gráfico que te quedabas viendo 20 minutos, ¿verdad? Sí, claro. Porque le encontrabas detallito por aquí, por allá, una serie de cosas que fueron las que te describieron en todas las páginas anteriores de texto. Sí. Entonces, en realidad no estamos tan alejados unos de los otros. Sí. La única diferencia es el precio. Sí, exactamente, ¿no? Sería bueno ver el Quijote con la edición del libro vaquero, digamos. Pero habría que hacer una cuenta incluso, porque o sea, estás comprando el libro vaquero, estás comprando 2 o 3 historietas más a la semana. Sí. Entonces, ¿cuánto se te suma al mes? Claro, exacto. En serio que yo creo que ahí caímos todos en un engaño, ¿verdad? Simplemente por meterle siempre el hábito de que somos élites distintas, los que leemos esto y los que leemos el otro en este caso, se hizo una separación. Pero en realidad hasta en inversión estamos muy similares todos. Claro. Y por eso hay que romper esos esquemas que al final de cuentas tienen mucho de engaño y, como te digo, pulir ciertas formas, porque quien hace una lectura de literatura sencilla te podrá hacer la crítica opuesta. Sí. Te podrá decir es que tal vez tienes que ser un poco menos elevado el lenguaje en lo que estás escribiendo o en lo que estás
haciendo, ¿verdad? Sí, exacto. Lo que sucede es de que hay otras personas que se han dado cuenta de estos vacíos y los han aprovechado excluyéndonos de los libros. Ajá, Entonces ajá. te dicen, bueno, yo te voy a ofrecer otro producto que está dentro del vehículo, por ejemplo, uno de los que puede ser de la televisión, donde te voy a ofrecer un poco de cada cosa y no vas a tener que hacer ningún trabajo. Claro, claro, exacto. Entonces, sí. el mérito es que encontraron ese vacío. Sí. El desmérito es que lo utilizaron en otra forma que no es de repente la que te merece la lectura, ¿verdad? Exacto, exacto. Oye, no, pues interesante porque además también nos remontamos, por ejemplo, a la historia del cómic, ¿no? Exacto. La tira cómica en los Estados Unidos y bueno, acá también hubo tiras cómicas. También siempre el gráfico nos ha acompañado y somos un país, bueno, cuando digo acá estoy en Guatemala y se me olvida que no estoy en México. Allá en México somos, exacto, muy parecidos, somos casi similares. Somos ahora que he recorrido las calles y veo la gente, la comida, las cosas son muy, muy similares. Oye, bueno, esta es la empresa y lo que está haciendo ahora. Me gustaría, si tú gustas, que pasáramos a hablar un poquito de literatura. ¿Cómo está la literatura en Guatemala? Porque, no sé, tengo la sensación que en México vienen cosas como más del sur, digamos, Argentina, Chile, Brasil, España, Portugal, pero como que Centroamérica se ha quedado relegada en algún momento. Pero Sí. Cuéntanos sobre eso, por favor. Pues yo siento que es el azote de lo que manejan los poderes gubernamentales como hábito en nuestros países. Un tema es el mantenernos ocupados en leer el día a día. Entonces la gente se preocupa por leer la noticia del día a día, que es repetitiva, que es trágica, que es cada vez más sangrienta, que es cada vez más dolorosa. Y esto ha llevado a que la literatura busque las mismas formas y los mismos temas, porque ya ven que el lector está habituado a leer eso. Sí. Y al final de cuentas es muy fácil dar el salto de lo leo en un periódico, ahora lo leo en un libro y tal vez con una historia fantasiosa un poco más compleja. Entonces se ha quedado un poco en ese lado. Pero básicamente el tema está en que hay como que un interés gubernamental en nuestros países por mantenernos no solo incultos, sino mantenernos analfabetas. Sí. Entonces por eso es que ves que no hay